Hoy vamos a continuar ahora sí con nuestra serie de Primera Carta a los Corintios. Así que les voy a pedir que por favor vayan abriendo Primera Carta a los Corintios, capítulo 4. Hoy vamos a estar viendo hasta el versículo 13. Hasta el versículo 13. Recordemos que todo lo que hemos estado viendo, incluso en la parte de la meditación, tiene un mismo sentido, tiene una misma línea. Así que estamos en Primera Carta a los Corintios, capítulo 4. Vamos a ver versos 1 al 13. Y como siempre, antes de empezar, yo les voy a pedir que por favor me acompañen en oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Señor, te damos por una oportunidad más, Señor, que nos das de reunirnos como hermanos, de cantarte, Señor, a ti, de exaltar tu nombre, Dios. Te pedimos que, como siempre, sea tu Santo Espíritu el enseñador, que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando en nuestros corazones, Señor, porque es el que edifica a su iglesia. Y que, Padre, que toda palabra que sea compartida, sea guiada, Dios, por ti. Sigue obrando, Dios, en cada uno de nosotros. Y, Padre, que de esa manera podamos ser transformados cada vez más y más a la imagen de Cristo. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, estamos en Primera Carta a los Corintios, capítulo 4, versos 1 al 13. Así que vamos a leer primeramente toda esta sección, versos 1 al 13. Y entonces ahora sí vamos a ir viendo algunos detalles en el pasaje. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, a no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como a postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed. Estamos en su momento, yo elegí tener un equipo de fútbol, no de aquí, sino, bueno, de más chavo. Y la verdad que la forma en la que lo hice fue muy random, ¿no? O sea, y es más, ni veía fútbol. Me gustaba jugar fútbol, pero ni veía fútbol. Fue más por presión de los amigos de la escuela, ¿no? De todos hablando de fútbol y pues yo no hablaba de fútbol, ¿no? Entonces tenía algo que hablar con ellos. Así que un día aprendí el ESPN y dije, a ver, voy a ver el equipo que salga y el que gane, a ese le voy, ¿no? Justo le tocó jugar el Real Madrid contra el Manchester. En esa ocasión el Real Madrid ganó 2-1. Entonces desde entonces le empecé a ir al Real Madrid. De repente si un primo mío está escuchando esto, ahí va a estar también ahí echando porros. Pero bueno, el punto es, ¿cuál fue mi decisión? Bueno, al que gane, a ese le voy, ¿no? Y por lo general, cuando algunos suelen elegir equipos, no todos, algunos le van a un equipo que por lo general no le va muy bien, pero muchos lo que hacen es que se preguntan, bueno, ¿y cuál es el mejor, no? ¿Cuál ha ganado más copas? Y por lo general uno que empieza a buscar cosas que acrediten a ese equipo, ¿no? Y el punto es de que hasta cierto punto, no me malentiendan, no está mal que tenga un equipo, ni mucho menos, pero por lo general,
de alguna manera como que el identificarte con ese equipo inmediatamente se vuelve por alguna razón una cuestión de estatus, ¿no? Es un fenómeno muy interesante en el ser humano. Porque, ok, por ejemplo, en los partidos hay un equipo, no voy a decir nombres, hay un equipo que suele ser en cada país el que tiene más títulos, ¿no? Hay un hermano aquí que está gozando con eso. Suele haber un equipo que suele ser el que tiene más títulos, ¿no? Y de alguna manera, pues uno siente cierto orgullo por eso, ¿no? Ahora, ¿uno jugó el partido? Pues uno no jugó el partido. ¿Uno tiene esos títulos? Pues en realidad uno no tiene esos títulos. Pero es como que inmediatamente uno crea un vínculo, uno dice, es que yo soy parte de ese equipo. Y esa es la fanaticada, ¿no? Uno es parte de ese equipo y es como que sus títulos son mis títulos, ¿no? Y reitero, no está mal que le veamos equipos, yo le voy a un equipo de fútbol, pero es extraño porque en realidad es un mérito que no es nuestro, pero disfrutamos de ese mérito. Y es como la forma en la que uno tiene de alguna manera de, pues, tener un poco de gloria de algo que no es de uno, no. Pero interesantemente, esto estaba pasando en la iglesia de los Corintios. ¿Por qué? Porque entonces la forma de obtener esa gloria o ese mérito es decir, yo soy de fulanito de tal, o yo soy de este otro grupo. Y es como que los méritos de ese fulanito son mis méritos. Ya en el capítulo 3 vamos a darnos cuenta de que Pablo habla acerca de, bueno, de él, de Cefas, de Apolos, va a seguir hablando aquí, poniéndose ejemplo a él. Y miren, se entiende, reitero, yo tengo mi equipo de fútbol, se entiende que eso pasa pues con las cuestiones seculares, ¿no? Y hasta cierto punto es como parte del cotorreo, ¿no? Entendemos que es parte de eso. Pero cuando ya trasladamos eso a lo que a lo que es el cuerpo de Cristo, pues ya hay un problema. Aquí tenemos un serio problema. Y esto no es algo que simplemente estaba ocurriendo en la iglesia de los Corintios, porque una de las cosas que decíamos al principio en la introducción a esta carta es que cuando vemos a lo largo de todo el relato bíblico no existe tal cosa como una generación de oro. A veces solemos romantizar el pasado, ¿no? Y es como que, bueno, en el pasado teníamos a los Corintios, ¿no? Y un montón de cosas que se hacían mal. Y hoy en día hay personas que son fieles y hay personas que no lo son. Y al principio de la iglesia había quienes eran fieles y quienes no lo eran. Y dentro del envanecimiento que había dentro de los corintios estaba esta búsqueda de gloria. Ya habíamos dicho cómo Corinto era una ciudad que, de hecho, cuando llegamos al siglo II, una de las principales, tal vez la segunda en el imperio, había mucho énfasis acerca del crecimiento en cuanto al estatus económico, intelectual, etc. Y parte de ese buscar ese estatus, pues era, pues yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Y yo no sé si a ti te ha tocado ver eso, a mí me ha tocado ver eso, ¿no? Y es como, mi predicador es fulanito de tal, y mi predicador es sultán, o mi teólogo es este o aquel. Y por lo general, pues no siempre es malo que escuches a alguien en particular, ¿no? Porque pues por lo general quien vas buscando, o debería ser, a lo mejor lo escuchas o lo sigues por una cuestión de sana doctrina, pero ya cuando se vuelve una cuestión de partidismo, se evidencia que sigue habiendo en nosotros, o hay en nosotros, ¿no? Que sí hay en nosotros, vanidad, inmadurez, envanecimiento, búsqueda de gloria personal. Por eso es que en la primera parte, una de las cosas que va a dejar claro Pablo es de que todos estos siervos, todos estos hombres que estaban siendo como el medio para que de forma indirecta los corintios buscasen su pedacito de gloria, en realidad son administradores de algo que no es suyo. Y es lo que justamente compartía mi hermano Bernardo al principio. Todo lo que nosotros tenemos nos ha sido dado. No hay absolutamente nada que sea nuestro. Mi familia, mis recursos, el tiempo, mi trabajo, las capacidades, dones, todo eso ha sido dado por Dios. Y todo eso nos ha sido dado para administrarlo. Por eso dice primeros versículos, así pues, téngannos los hombres. ¿A quién? Está hablando para él y está hablando por Pablo y Cefas. Y a lo mejor alguien podría decir, a ver, Pablo, ¿quién te dio a ti permiso que hables en nombre
de Apolos y Cefas. Bueno, este es el detalle, que si Apolos y Cefas, o Pedro, son siervos de Dios, deberían pensar de la misma forma en la que está hablando Pablo. Así que Pablo con confianza puede decir esto. ¿Nosotros somos qué? Dices, téngannos por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, ellos administran ¿qué? Los misterios de Dios, las cosas que Dios ha revelado, ha dado a conocer a su pueblo, todas aquellas cosas que antes estaban ocultas y ahora son conocidas en Cristo. Algo que trato de repetirle siempre a los alumnos, muchas gracias mi hermano, a los alumnos en el instituto, es que el Nuevo Testamento es la interpretación del Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Entonces todo el Antiguo Testamento va apuntando a Cristo, y de hecho los autores del Nuevo Testamento están todo el tiempo citando el Antiguo, pero lo entienden a la luz de Cristo y dicen: somos administradores de los misterios de Dios, cosas que nos han sido dadas a conocer, que ahora entendemos mejor ahora que Cristo ha venido, y nosotros administramos eso. ¿Y lo administran para quién? Bueno, por supuesto para Dios, pero ¿para servir a quiénes? A la iglesia. Al pueblo que Dios ha rescatado con su sangre. Así que son administradores. No son superestrellas, nadie es superestrella. Y vamos luego más adelante a entrar en una parte en donde yo creo que cuando estemos en el día en el que Dios juzgue todas las cosas, pues no todo el que era superestrella va a ser superestrella. El que era superestrella aquí va a ser superestrella allá. Bueno, nadie va a ser superestrella allá, es Cristo el principal, pero dentro del reconocimiento muy probablemente vamos a ver hermanos que a lo mejor incluso los mismos que serían más reconocidos en nuestro contexto van a decir: ¿quién es ese, no? Que quedó adelante de todos nosotros. Pero bueno, es un administrador. Y luego Pablo va a decir: ahora bien, se requiere de los administradores, que bueno, Pablo, Apolos, Pedro son administradores, pero también todo miembro del cuerpo de Cristo es un administrador de lo que le ha sido dado, y dará cuenta y daremos cuenta, y tenemos que vivir con temor ante esa responsabilidad. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y eso es lo interesante, que Dios lo que quiere de los administradores es que sean fieles. Y esto nos sigue recordando que lo que nos ha sido dado a nosotros, lo que tenemos nos ha sido dado a nosotros, porque tenemos que ser fieles, tenemos que ser, ya lo he dicho antes y lo seguiré diciendo de esta manera, no se nos ha llamado a ser originales. No se nos ha, habrá quien tenga ahí mucha inventiva y no necesariamente es algo malo para el ministerio y todo, pero tenemos que ser fieles en administrar lo que nos ha sido dado. No se nos pidió inventar algo nuevo, el hilo negro del asunto, pasar una nueva doctrina, una nueva enseñanza. El Señor ya dejó su palabra, ya dejó su revelación, y la chamba que cada uno tiene es ser fiel con lo que le ha sido dado y transmitirlo a otros. Dios ha escogido a un pueblo. Dios le ha dado a este pueblo tesoros, y a estos administradores en particular, Dios ha repartido como Él ha querido. Parte de ese tesoro, o el tesoro, es el Evangelio que tenemos en Cristo, y daremos cuenta justamente de eso. El fin es el bien de quienes están alrededor, esto es, los que no han oído el Evangelio, que escuchen el Evangelio, y en el caso de la edificación en el cuerpo de Cristo, la santificación, el crecimiento de la misma iglesia es lo que busca el que se den estos dones, y el trabajo debe hacerse con fidelidad. Y es lo contrastante de cómo vemos, por ejemplo, cómo funciona este mundo. ¿Ok? En este mundo, los que tienen más capacidades se sirven de aquellos que tienen menos capacidades. Y gobiernan, y se aprovechan y toman. En el reino de Dios, a los que se les da más, es para entregar más y para servir más.
Después de esto, Pablo continúa diciendo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, porque ciertamente parte del descontento, o más bien parte del detalle con los corintios es de que algunos de ellos han menospreciado ¿a quién? Pues a Pablo. Así que Pablo les deja claro, ¿no? Bueno, la opinión que ustedes, dicho en lenguaje actual, la opinión que ustedes tengan de mí, pues a mí me tiene muy sin cuidado, ¿no? Y la razón por la cual lo dice no es simplemente por una cuestión de enojo, ¿no? Porque a veces uno puede hasta responder medio con despecho, ¿no? Así, ay, a mí qué me importa. Bueno, el punto no es ese. El punto no es simplemente responder porque Pablo se ha sentido ahí mal, ¿no? O sea, qué mal agradecidos, no. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Y la razón por la cual lo dice es porque al final, ¿quién va a juzgar las cosas? Y vamos a darnos cuenta de que una de las cosas que va a decir más adelante el texto es de que él juzga las intenciones. Bueno, juzga la fidelidad y de la fidelidad juzga las intenciones, porque el detalle está en que uno puede estar haciendo algo que de manera externa pareciera como que, bueno, esta persona está siendo fiel, ¿no? Está sirviendo, está entregando. Pero el detalle está en que en medio de todo ese trabajo y esa entrega, pues existen las motivaciones, ¿no? Y dentro de esas motivaciones, por fuera algo se puede ver como fiel y por dentro es alguien que está buscando su propia, ¿qué? Exactamente, su conveniencia, su gloria, su beneficio. Así que Pablo lo que dice es, yo tengo en poco ser juzgado por vosotros. Nos vamos a dar cuenta que en otras partes se habla, por ejemplo, de que a lo mejor Pablo no es muy elocuente, como al parecer podría serlo Apolos. O por ejemplo, no era uno de los 12 que andaban con Jesús, como lo era Cefas. Cosas de las cuales los corintios estaban tomando para entonces decir, este es mi equipo, ¿no? ¿Quién tiene más copas? Pues yo soy de uno de los que andaba con Jesús. Yo soy de Pedro, ¿no? No, pero yo soy del más elocuente. Yo soy de Apolos. Oye, pero yo soy del ministro a los gentiles. Yo soy de Pablo. Y es como que se vuelve una forma, ¿no? De forma indirecta tener mi pedacito de gloria. Pero a aquellos que no aceptan a Pablo, Pablo les dice, yo tengo en poco tener juzgado por ustedes, porque en realidad, de quien debo de temer en el día del juicio, ¿de quién es? Pues de Dios. Ahora, eso a los que no me aceptan, pero los que me andan buscando a mí como su equipo, pues lo que tienen que entender es que yo soy un administrador de los recursos de Dios. Así que Pablo va a indicar o va a explicar acerca de dejar que Dios juzgue las cosas. Por supuesto, hay cosas que debe juzgar la iglesia. Eso lo vamos a ver capítulos posteriores. Ya hemos dicho primeros capítulos, capítulo 1 al 4. Tenemos esta cuestión de la división, el envanecimiento se ha visto en división, pero también se ha visto en que los corintios han permitido la carnalidad y la mundanalidad. Eso es capítulos 5 en adelante, 5 al 6, y luego unas preguntas. Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. ¿De qué está hablando Pablo acá? O sea, que nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero que me juzgue es el Señor. O sea, Pablo dice, quien me va a juzgar lo que estoy haciendo es el Señor. Y eso sí, aunque desde mi perspectiva, yo creo que pues estoy haciendo las cosas bien, el que yo crea que estoy haciendo las cosas bien, por eso dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, eso no significa de que ya por eso estoy justificado, porque podría ser que hay algo en mí que está mal, ¿y quién lo va a revelar? Dios. O sea, Pablo aún mismo se incluye, o sea, yo de nada tengo mala conciencia. Según yo, ahí vamos, estamos haciendo las cosas bien, pero no por eso soy justificado. Pero el que me juzgue es el Señor, o sea, Él es el que va a mostrar, incluso si estoy equivocado en el hecho de que no tengo mala conciencia de nada. Así que, ustedes, corintios, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Posteriormente, Pablo también va a dar indicaciones acerca de que hay cosas que se deben juzgar en la iglesia, pero
hay que tener cuidado al momento de juzgar. El juicio último lo tiene el Señor. Y aclaramos, ¿no? Hay cosas que hay que juzgarlas en la iglesia, Pablo lo va a decir, capítulo 5, una situación de adulterio, y hay cosas en donde hay que tener cuidado, ¿ok? Porque ¿quién va a determinar si Pablo fue un buen apóstol o no? El Señor. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Y ese oculto de las tinieblas incluía incluso las mismas intenciones de Pablo, que dice, de nada tengo mala conciencia. No por eso soy justificado. Dios cuando venga el Señor y se juzguen todas las cosas, Él va a aclarar lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y en realidad ese es el premio. Porque este es el contraste, es la alabanza de los hombres versus la alabanza de Dios. Y se evidencia en nuestro proceder que es un poquito hasta conflictuante. ¿Cómo que Dios va a alabar lo que yo, pues, Él va a reconocer? Y a Él le ha placido hacer eso con sus siervos que ha considerado fieles. Y es la alabanza de los hombres versus el reconocimiento de Dios. Y la pregunta es, ¿qué importa más? De hecho, cuando nosotros vamos a los evangelios, este sigue siendo, vamos viendo que este es un problema en el corazón del hombre, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros leemos el Sermón del Monte, capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo, nos vamos a dar cuenta de que muchas de las cosas que el Señor Jesús dice, las dice en relación a los fariseos. ¿Qué eran los fariseos? Los líderes religiosos. Y algunas de las indicaciones que Jesús da son cosas como, cuando oréis, dice que no lo hagan en público. ¿Para qué? Para que quien vea en los secretos sea Dios y no los hombres. O por ejemplo, el Señor Jesús va a decir cosas que cuando ayunemos, dice no demudéis vuestro rostro, sino que más bien se laven el rostro. ¿Para qué? Para que nadie se dé cuenta que estás ayunando y entonces sea una ofrenda ¿para quién? Para Dios y no sea oye, estás ayunando, te veo así bien demacradito, ¿no? O sea, te veo bien mal. Sí, mira, es que tengo aquí tantos días ayunando para mi Señor, ¿no? El Señor dice, no hagamos eso. Y Dios, Pablo dice, por medio de Pablo, Dios va a manifestar las intenciones de los corazones. Dios va a manifestar con qué intención predicaba, con qué intención servía a mis hermanos. Porque es curioso, mis amados hermanos, a veces hasta el ayudar a alguien, porque uno dice, no, el que ayuda a todo mundo, no, pues, qué alma tan bondadosa, qué alma tan preciosa. Aún hasta el ayudar a otros puede ser por motivaciones equivocadas. Créanme, existe mucha gente, no voy a decir nombres, pero había una vez una chica, estaba pasando por situaciones y llegó otra chica como a ayudarle, aconsejarle. Y bueno, esta chica que estaba pasando por una situación se lo agradece a esta otra chica. Aclarar también, nos estamos poniendo ejemplo de una chica podría haber sido un hombre, ¿no? Pero bueno, la situación particular pasó con una chica. Esta chica le ayudó a la otra chica y bueno, la chica que estaba pasando por algo le agradece a la chica que le ayudó. Y en su agradecimiento se lo agradeció con lágrimas. Y hubo una expresión ahí que salió de su boca que dejó pensando a la chica que le estaba agradeciendo, ¿no? Porque la chica que había ayudado le dijo a la chica que estaba pasando por situaciones difíciles, le dijo, con el hecho de que hayas llorado para agradecerme es suficiente. ¿Qué había detrás de eso? ¿Sí me explico? Bueno, a ella se le salió. Habrá a quien no se le salga. Habrá a quien le baste a verse mi dosis de gloria, mi dosis de reconocimiento, mi vanagloria va a ser el afecto, el agradecimiento de otros
en vez de la gloria de Dios. ¿Sí me explico? Hay cosas que externamente se ven como, no, pues qué gran corazón. Dios va a juzgar esas cosas. Hasta una ayuda puede ser por una motivación egoísta. Dios va a aclarar lo que ahora nos resulta oscuro. Y cuando dice lo que resulta oscuro, es aún las cosas que externamente se ven como buenas. Y muy probablemente estaremos muy asustados, o tal vez no tanto, de toda la podredumbre que puede haber detrás de algo que por fuera se ve brillante. Eso fue lo mismo que el Señor Jesús denunció de los fariseos. Eso no es. Él dijo, son sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de rapiña. Y la pregunta es, ¿no soy yo, Richard, ese sepulcro blanqueado? Estoy todo el tiempo yendo delante de la presencia de Dios diciendo, Señor, te entrego, muéstrame lo que está mal y muéstrame lo que está mal para que el día que yo llegue a estar delante de ti, entonces puedan oírme avergonzado y escuchando esas palabras, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Más que eso no vamos a necesitar. Él va a hacer ver cuál fue la intención íntima de cada uno. Dará a cada cual su recompensa. Y siguientes versículos, Pablo sigue diciendo, ¿no?, a los corintios, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. Entonces, bueno, aquí es curioso, ¿no? De repente Pablo es más político que otras veces, ¿no? Otras veces es más como frontal, con los Gálatas es así, bien durísimo, por esta cuestión de comprometer el evangelio. Pero aquí empieza a ser como un poquito político, porque se pone a sí mismo de ejemplo. Y a veces es como para desviar el golpe, pero pues el golpe sí va para ellos, ¿no? Entonces dice, miren, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos. O sea, se va a poner ejemplo a Apolos, a él, por amor de vosotros. O sea, miren el ejemplo de que nosotros, o sea, ustedes dicen, yo soy de Apolos, ustedes dicen, yo soy de Pablo, aquí no menciona Cefas, pero miren, nosotros no nos ponemos a nosotros mismos como alguien a quienes ser seguidos, ¿no? Así que por amor de vosotros, pongo un ejemplo en nosotros para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Entonces, Pablo dice, ¿ustedes no ven de que nosotros nos estamos comparando? Ustedes no ven que Apolos está diciendo, pues deberían de ser tan elocuentes como yo. O que Pedro se está poniendo a sí mismo como ejemplo, que Pablo no. David K. Lowery dice, Pablo esperaba que los corintios aprendieran la lección de humildad a través del ejemplo de sus vidas. Esta lección resultaba difícil de aceptar para los griegos, pues creían que la humildad era una despreciable cualidad o característica del esclavo, así como señal de debilidad y no una marca de hombres de renombre. Y obviamente esto tiene que ver con, pues, todos tenemos un trasfondo, ¿no? Y algo que ya habíamos dicho, algo que suele caracterizar a las ciudades que tienen ciudadanos con un estatus un poquito más alto, es de que siempre suele haber una competencia, ¿no? Una competencia por condición, por estatus. Es más, en las ciudades más desarrolladas se siente más esa competencia, ¿por qué? Por estatus. Esto no quiere decir de que en los lugares más desarrollados la gente es más humilde. No, pues, la arrogancia está en el corazón de todo hombre. Pero bueno, suele ser un poquito más visible, digámoslo así, en estos lugares, ¿no? Y algo que nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, en los escritos de Platón, en Leyes, capítulo 6, es que Platón va a decir de que la humildad, que es lo que está diciendo este autor, la humildad es una cualidad, es una característica del esclavo. La persona que es capaz, el sabio, debe tener ambición. Tiene que tener ese
Y creo que lo podemos ver, ¿no? Pues a veces en el trabajo, en cualquier empresa. Hay que estar dispuesto a pasar por encima de otros. Eso no es. Y la humildad es una característica del esclavo. Entonces estos hombres, algunos de ellos, han entendido el Evangelio y muchos o realmente no les ha caído el 20 y que por eso Pablo les va a decir cosas como que no se equivoquen, diciendo de que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Así que el punto es de que si ellos son espirituales iban a entender a la reprensión de Pablo. Eso lo veíamos capítulos anteriores. Pero a algunos no les ha caído el 20 y algunos que han entendido el Evangelio parecen que siguen ahí aferrados a algunas concepciones que ya traían de su cosmovisión secular, pagana, y veían la humildad como una característica negativa. Porque ¿quién te distingue? Así que Pablo los va a poner en su lugar y les pregunta, pero ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Esto ya lo hemos preguntado, lo volvemos a preguntar. ¿Qué de lo que nosotros tenemos es nuestro? Pues nada. ¿Quién te distingue? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué el que tiene el don se exalta como que si ese don no fuese algo de Dios? Y es triste ver, incluso en el servicio a Dios, ¿ok? Esto no es necesario explicarlo mucho cómo se ve en el mundo secular. Creo que cualquiera puede percibir cómo este tipo de conducta se ve en el mundo secular, en donde personas se quieren exaltar por encima de otras. Pero es curioso cómo en el mundo, llamémoslo así, eclesiástico o en el mundo cristiano, se tienen este tipo de actitudes que no son para nada cristianas, ¿no? Y permítame ponerles un ejemplo. A veces tienes al académico, voy a poner un ejemplo general, ocurre mucho. Tienes al académico en Biblia que menosprecia a veces al misionero por no tener la capacidad que tiene pues, este académico, ¿no? Y menosprecia al misionero. Y luego tienes al misionero, créanme que eso lo he visto muchas veces, tienes al misionero resentido, que luego dice, ¿y de qué le sirve a aquel hacer tanto? Saber tanto, si no hace esto, aquello, lo otro, y entonces empieza a sacar las credenciales de lo que, ¿qué? De lo que él hace. Y por un lado, hasta podría ser, o sea, pero toda esa arrogancia disfrazada ¿de qué? Disfrazada de amor por Dios. De mira, yo hago esto. A ver, sabe mucho, pero ¿a cuántos les comparte el Evangelio? ¿Qué te importa a ti cuántos les compartes? ¿Con quién lo va a ver? Entonces, uno lo que tiene que entender es que lo que te ha sido dado ¿de quién? De Dios. Y el que sabe tiene que utilizar ese conocimiento que Dios le ha dado para servir ¿a quiénes? A sus hermanos. Y el que Dios le ha dado recursos económicos, esos recursos económicos se los ha dado ¿por qué? Bueno, lo que pasa es que yo soy bien bueno en negocios y bueno, todos estos no. Si los recursos que tú tienes te los dio ¿quién? Te los dio Dios. Y el día que Dios quiera, toda esa habilidad que tú crees que tienes, Dios te la quita. O gente, incluso que de repente tiene muchos bienes, e incluso sigue teniendo la habilidad, de repente deja de amanecerle, ¿no? Y todos los proyectos, mal, porque ¿de quién viene la bendición? La bendición viene de Dios. Y que cuando Dios nos da recursos, nos da algo, es justamente para servir a otros. Y por eso Pablo pregunta, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? No es por tu capacidad, tu erudición, es porque Dios te lo dio. Y Dios te dio esa facilidad, esa capacidad para todo el tiempo estar compartiendo el Evangelio. Ahora, eso no significa que están los que comparten el Evangelio y los que no comparten el Evangelio. No, todos tenemos que compartir el Evangelio y todos tenemos que hacer de todos, pero a Dios a unos les ha dado más que a otros, como a Él le ha placido. Y en vez de decir, oh, qué padre que Dios me dio esto, deberíamos decir, qué miedo, porque la vara que Dios me va a poner es esta o aquella. Y debemos temer.
Más bien debería ser una razón para temer. Si Dios te dio una iglesia grande, en vez de decir, no es por nada, pero nosotros tenemos nuestro sistema, nuestro proyecto para tener tanto. No deberías estar pensando en tu proyecto, deberías decir, qué miedo, Dios me dio esta gente y tengo que dar cuenta de todos ellos. ¿Sí me explico? No es por nada. Y eso no es por nada, pero para la gloria de Dios tenemos un grupo de jóvenes que, para la gloria de Dios, tengamos miedo de lo que nos ha sido dado. El contraste entre los corintios y Pablo, y vamos a ver lo que Pablo dice. Versículo 8, ya estáis saciados. Y miren, estas son de mis partes favoritas. Aquí confieso un poco de mis tendencias. Pablo se pone sarcástico, ¿no? Es partes que disfruto mucho luego en el texto. Los profetas son muy así de repente también. Dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y aquí vamos a ver una progresión, ¿no? Primero dice, ya estáis saciados, y como que los va subiendo de escalón, pero no solamente están saciados, son ricos y ustedes reinan. Es como, ustedes son, sí, se pone sarcástico, no, ustedes son lo máximo, ¿no? Ustedes son lo máximo, y Pablo le dice, y ojalá fuesen lo máximo. Porque Pablo va a hablar de cómo los corintios escucharon el evangelio ¿por quién? Por Pablo. Así que, bueno, no me voy a meter mucho ahí porque pues eso va a ser tema para después, pero es parte del desarrollo, ¿no? Ellos escucharon el evangelio, Dios utilizó a Pablo, a Dios le plació utilizar a Pablo, pudo haber utilizado a otro, pero Dios le plació utilizar a Pablo. Y dice, miren, si yo les prediqué el evangelio, ojalá reinasen ustedes. ¿Por qué? Porque pues es galardón para Pablo, ¿no? Así que sí, sigan exaltándose y ojalá fuesen lo que dicen que son. Ojalá reinaseis, dice, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Ojalá fueran lo que dicen que son. Algunos creían que habían llegado al punto en donde estaban por sus propias cuentas, creían que ellos mismos habían satisfecho sus necesidades. Pérez Millos dice, la progresión es evidente, de la suficiencia a la opulencia y de la opulencia a la realeza. La principal característica del necio es considerarse tan algo, que es señor de todo. Lo único que desea el arrogante es exponer ante todos lo que hay en su propio corazón. Proverbios 18:2 dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Dice el versículo 9 ahora, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como apostreros. Y este es el contraste una vez más. Pablo dice, ustedes ya están saciados, son ricos, a su parecer, y reinan. Obviamente lo dice de forma sarcástica, porque no es el caso de ellos, ¿no? Y luego va a decir, pero nosotros, como que es al revés, ¿no? Dice, según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como apostreros, o sea, como los últimos, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo. De hecho es curioso, de ahí viene la palabra teatro, ¿no? El original es teatrón. Hemos sido un espectáculo, un teatro al mundo, a los ángeles y a los hombres. Hemos sido exhibidos como postreros, como desechados, como la escoria de la sociedad. Y luego tenemos a estos hombres, que son los apóstoles, que han sido en la sociedad tratados como escoria, como basura. Y tenemos a estos otros que no han hecho nada, pero se sienten como lo máximo. Pero se sienten algo, ¿por qué? Por lo que se ve por fuera. Y yo no sé, mis hermanos, pero a mí me da miedo. No sé cuántos ministerios conozcas. Hay ministerios que se ven como, se ven enormes. Existen ministerios eclesiásticos y paraeclesiásticos que tienen una gran infraestructura, manejan una gran cantidad de dinero. Y paréntesis, no es que esté malo eso, que bueno, gracias a Dios que hay recursos, ¿no?, para hacer la obra de Dios. La pregunta no es que eso esté malo. La pregunta es,
cuántas cosas el día del juicio, cuántas cosas que al día de hoy se ven enormes, en el día del juicio van a ser reducidas por el fuego a una nada. Y cuántas cosas que se ven insignificantes, el día del juicio van a aparecer como plata, oro, piedras preciosas, que era lo que venía hablando Pablo. Cuántas personas que se murieron sin ser reconocidas, el día del gran juicio van a tener el reconocimiento de Dios. Y cuántos aquellos que recibieron el elogio, la palmada de otros hermanos ese día, pues van a quedar avergonzados delante de Dios. O podríamos llegar a quedar avergonzados delante de Dios. No sé, pero a mí me da miedo eso. A mí me da temor. Y Pablo dice, nosotros hemos sido tratados como escoria, como sentenciados a muerte. Somos un espectáculo, no solamente para hombres, sino incluso se atreve a decir Pablo que las huestes celestiales están presenciando todo esto que hacen. Ojalá que ya reinaran los corintios para que nosotros ya reinásemos, porque ciertamente hemos tenido que sufrir mucho, va a decir Pablo. Miren, todo lo que nosotros hemos pasado, pues ojalá si fuera como ustedes dicen que son. Quienes más habían tenido que entregar de sí habían sido los apóstoles, y dentro de estos Pablo. Pero en contraste con lo que los apóstoles habían tenido que sufrir sin recibir gloria, los corintios, de haber hecho nada, ya se creían lo máximo, tenían la gloria, ¿no? Verso 10 dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, o por lo menos tenidos por insensatos por el mundo. Mas vosotros, prudentes en Cristo. ¿Se dan cuenta? Pablo es bien sarcástico, ¿no? Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. No sé tú, pero yo leo estas cosas y pienso a muchos hermanos que están en el mundo misionero, misiones transculturales, en lugares en donde no tienen a su familia, en donde están solos o incluso, quiero decir con cuidado lo que voy a decir, solos o bajo ciertas circunstancias aún peor con su familia. ¿A qué me refiero con aún peor? Que se vuelve más dura la presión de, ok, lo que yo decida, si nos pasa algo, ¿quién es el responsable? Pues yo, ¿no? Y con esa presión, hermanos que están allá en el campo misionero, en lugares en donde hay persecución, y que probablemente nunca en su vida los han invitado, ni los invitarán, a lo mejor a una conferencia de esas que a nosotros de este lado del charco nos encanta ir, ¿no? Nos encanta a nosotros, y no está mal, nos encanta ir a una conferencia de un gran predicador, mucha elocuencia, y gracias a Dios, aquí no estamos hablando mal de estos hermanos, ¿ok? Gracias a Dios por estos hermanos, gracias a Dios por la capacidad que les da para la edificación de la iglesia, y nos gusta ir, ¿no? Estos lugares en donde pues igual van muchos cristianos, hay una alabanza muy padre, pero que en la distribución que Dios ha hecho, porque a cada quien le ha tocado diferente en la obra de Dios, y eso es la soberanía de Dios y la voluntad de Dios, lo que a cada quien le toca, no están pasando por este tipo de cosas, a lo mejor, las personas que son partícipes de estas conferencias, ¿no? Y hermanos que están allá, que nunca en su vida van a tener el elogio del mundo cristiano, de haber sido grandes predicadores, muy elocuentes, haber escrito muchos libros, y que probablemente el día de que Dios vaya a juzgar todas las cosas, estarán adelante de muchos y recibirán la alabanza de Dios. Y habrá valido la pena el no haber sido conocido por nadie.
Y como dice el conde Zinzendorf, que es un poquito paradójico el asunto, el conde Zinzendorf dijo, predique el evangelio, muere y sea olvidado. Y un amigo me decía, mira, él dijo, predique el evangelio, muere y sea olvidado, y todo el mundo lo reconoce por esa frase, ¿no? Lo recuerda por esa frase, como paradójico, ¿no? Pero decía, predique el evangelio, muere y sea olvidado, y debería ser así, nos debería de bastar de que el día del juicio Dios diga, bien, siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. Y Pablo se incluye como estos que han sido hecho un espectáculo. Y el contraste que hay entre ellos, lo que han padecido, y los corintios. Nos difaman, o sea, dicen cosas falsas contra nosotros, dice Pablo. Y ¿rogamos a quién? Rogamos a Dios en que Él nos va a reivindicar. ¿Cuántos cristianos en la historia no han sido difamados por compartir el evangelio y han muerto en vergüenza? Y este es el detalle, han muerto en vergüenza ante el mundo. Pero esa vergüenza va a ser recompensada delante de Dios. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria, como la basura del mundo, el desecho de todos. La NTV, de hecho, dice, respondemos con gentileza. Y eso a mí me golpea mucho, ¿no? Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Mis hermanos, si hay algo que es difícil, es responder con gentileza cuando consideramos que se nos ha hecho una injusticia. Pero a la luz de qué vale la pena ser gentil cuando te están haciendo una injusticia. A la luz de que quien recompensa es Dios. Si no, no valdría la pena responder gentilmente. Créeme, si no, no valdría la pena responder gentilmente cuando te están haciendo una injusticia. Solamente vale la pena si el que te va a reivindicar es el Señor. Si la alabanza que realmente importa es la que Dios hará a sus siervos. Aún así se nos trata como la basura, dice la NTV, del mundo, como el desprecio de todos hasta este preciso momento. Entonces, habiendo visto todo esto, simplemente reconsiderando, ¿no? Estoy consciente constantemente de que daré cuentas a Dios de la obra que se me ha dado en el cuerpo de Cristo. No hay, y lo decía mi hermano Bernardo, ¿no? A todos se nos ha dado algo y vamos a tener que dar cuentas de eso. Y vamos a tener que dar cuentas a Dios. Y por eso lo hago, o lo debería hacer, aunque nadie me vea, aunque nadie me reconozca, aunque nadie, porque a veces en el ministerio hay mucho resentimiento, ¿no? De, ay, no me reconocieron esto, aquello, lo otro. Tienes al hermano que sirve en la iglesia y por alguna razón el líder, por buena razón o por mala razón, no le reconoció y empieza a haber resentimiento. ¿Por qué resentimiento? Si lo hago para el Señor. O el pastor, que le han pasado cosas, y sí, hay pastores que pasan cosas difíciles, pero mi galardón no es el reconocimiento de la gente, o no debería serlo. Y debería de considerarse un problema cuando empiezo a verlo así, cuando empiezo a ver resentimiento de, ay, ¿por qué nunca me...? No, para el Señor. Entiendo que a pesar de lo que se pueda ver superficialmente, Dios revelará las verdaderas intenciones de mi corazón. Porque, miren, si es así, a veces hasta más bien la pensaríamos para hacer ciertas cosas. La pensaríamos, Señor, lo estoy haciendo esto con una buena motivación, con una mala motivación. Por favor, si lo estoy haciendo con una mala motivación, deténme. Aunque superficialmente se vea bueno. Deténme para que lo que haga lo haga con la conciencia de tu gloria. Cuando hago lo que hago, busco la alabanza de Dios o la de los hombres. ¿Cómo me considero en relación al resto de mis hermanos? Porque este es un serio problema. Cuando queremos que los demás sean a la imagen y semejanza de uno. Y les digo, a veces pasa eso, ¿no? Aún en ministerio, si se quiere vestir, se quiere disfrazar de piedad de este tipo de cosas, ¿no? Les pongo el ejemplo que ya les había dicho, ¿no? El académico que dice, el misionero, ¿no? Pues
Predica el evangelio, pero luego enseña todas estas herejías, ¿no? Y luego que no hay que enseñar herejías. Y luego tienes al misionero. ¿Y qué le sirve saber tanto si no hace esto, aquello? Tengamos cuidado porque cada quien tiene su lugar en el cuerpo. Y el único que puede realmente evaluar eso, de forma última y definitiva, obviamente tenemos que, vaya, si un hermano me hace una buena retroalimentación, la tengo que tomar, ¿no? Pero de manera última y definitiva, ¿quién juzgue esas cosas? Dios. Porque aún lo que por fuera se ve bueno, puede ser de que el día del juicio aparezca como podrido. Entonces acompáñenme a orar, mis amados hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Señor te damos por leer tu palabra, Dios, y por recordarnos cosas, recordarnos que lo que hacemos lo hacemos para ti, recordarnos, Dios, de que la gloria del hombre es basura. Y Señor, que andemos con temor de que el día, Dios, que estemos delante de tu presencia, daremos cuentas de lo que nos ha sido dado. Daremos cuentas de nuestras riquezas, daremos cuenta de nuestro conocimiento, daremos cuenta de lo que nos ha sido dado administrar, daremos cuenta de todo, Dios. Y pedimos, Señor, que sigas obrando en nosotros. Y con temor lo decimos porque sabemos que el que tú obres en nosotros a veces implica dolor de por medio. A veces implica humillación de por medio. Ayúdanos, Señor, para que aunque en este transitar, en este peregrinar por este mundo, Dios, seamos tomados, seamos tratados a como fue tratado Pablo y muchos apóstoles, difamados, maldecidos, burlados. Señor, que todo eso valga la pena a la luz de la alabanza que a ti te ha placido darle a tus siervos, en la medida en la que tú consideres, porque solo tú, Dios, eres justo. Y todas esas recompensas y toda esa alabanza al final será para la gloria de Cristo, el cual nos rescató para que seamos hechura tuya, Señor, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.